Bien, entonces para el día de hoy, nuestro objetivo fundamental es poder trabajar con macros. ¿Qué tenemos con los macros? ¿O qué hacemos con los macros? Las macros, como yo les decía o les repetía anteriormente, o lo mirábamos en las otras clases, son operaciones repetitivas. Operaciones que necesitan ser de algún modo eh, repetidas por algún comando y que me ahorren tiempo. Ese fue el origen de las macros. Y las macros nacen para poder ayudar a una persona a que genere creación de hojas, documentos, libros y demás acciones para una persona operativa. Ese fue el conjunto o lo que buscábamos inicialmente. Para poder iniciar una macro, recuerden que tienen que entrar a opciones, buscar la personalización de esa cinta de opciones y agregar el diálogo de programador para versiones 2013 hacia adelante. ¿Listo? En el anterior tendrán que agregar la pestaña correspondiente a programación. Una vez tenemos eso, se nos crea este menú de la parte exterior. ¿Listo? Entonces el menú, recuerde que se va creando en orden. ¿Listo? Siempre antes de la ayuda. Y después de la ayuda pues salen los menús adicionales para cada objeto específico. Para poder utilizar una macro tenemos que definir cómo funciona o qué es una macro. Pues una macro no es nada más que la grabación de un código, es decir, es cómo el programa ejecuta las tareas. Para poder ejecutar una tarea, esto está basado en un lenguaje de programación que se llama Visual Basic. Visual Basic tal vez es uno de los programas más antiguos de uso, ¿cierto? Y está basado en plataformas o las mismas plataformas que crearon Windows. Windows data de aproximadamente finales de los años 80 y sobre esa misma plataforma se montó el paquete Office y se empieza a programar y a hacer cada vez más robusto generando nuevas propiedades. Pero que sepan que todos estos menús, absolutamente todos, por ejemplo el de inicio, cambiar la fuente, la alineación, el número, los formatos y demás, los menús de inserción, de disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista e incluso los mismos de programador están programados, valga la redundancia, y tienen que ser verificados bajo una sintaxis. ¿Qué es eso de sintaxis? Cuando uno va a programar, debe ponerse de acuerdo con el computador. Y la forma de colocarse de acuerdo con el computador es a través de ese lenguaje de programación. Sin embargo, nosotros no vamos a ahondar en ese lenguaje de programación, es decir, no lo vamos a tocar. Solamente lo vamos a mirar para que ustedes lo interpreten. Y una vez lo interpreten, puedan utilizar operaciones de copiar y pegar para ejecutar sus macros. Pues sin más, vamos a hacer una primera macro. Supongan ustedes que en la parte de finanzas necesitan hacer un análisis, digamos, de costos, ¿cierto? Dentro de esos análisis de costos van a buscar, vamos a hacer algo muy sencillo, tener un costo de préstamo inicial. Entonces, este es el préstamo. Aquí vamos a colocar cuánto le prestamos a una persona. Y aquí vamos a colocar el interés. ¿Listo? Y yo no necesito que nadie me mire cuánto da el valor de resultado. Es decir, el costo total a pagar. Hablemos solamente del costo total. Como ustedes saben, ¿cierto? Podemos nosotros utilizar tasas de interés, digamos, diferentes para cada persona. ¿Cómo pudiésemos hacerlas igual? Eso depende de cómo tenga el modelo de negocio. Sin embargo, el costo total yo podría calcularlo de manera directa como el préstamo, ha hecho que me falta una variable, perdón, en los periodos de pago, o sea, cuánto lo voy a prestar, y aquí va a estar, digamos, el costo total del préstamo, el costo del pago total, con interés compuesto. Supongan que un préstamo me lo hacen, conozco el interés y conozco los periodos. Entonces, yo puedo de manera directa realizar esto. Y sí, yo lo podría hacer, por ejemplo, decir, pues fácil, esto es igual al préstamo multiplicado por 1 más el interés elevado, ¿cierto? A ver si lo puedo con potencia, tiene que estar elevado, potencia, listo, el número y la potencia separado por punto y coma va a ser el número de periodos. Eso me da un resultado. Entonces supongo que yo saqué a 24 meses, mi celular iPhone,
con un interés del 1%. ¿Listo? Vamos a colocarle la cifra aquí del valor en porcentaje. 1%. ¿Listo? A 24 periodos. A 24 periodos. En un segundo reviso, creo que algo me quedó mal. Aquí, y el número, perdón, que estaba por fuera. Vamos a echar la fórmula. Y termino pagando de esos 5.200.000 al 1% en 24 meses, 6.602.000. ¿Listo? Yo podría hacer esto de manera específica, empujarlo hacia abajo, ¿cierto? Y llene los valores. Perfectamente lo podría hacer. Sin embargo, es probable que yo necesite copiar todo ese procedimiento en alguna hoja nueva, ¿cierto? O crear una hoja nueva o algún comando o alguien que me diga, cree una hoja nueva para iniciar un mes. ¿Listo? Entonces supongamos que estos son los pagos del mes de enero, luego los pagos del mes de febrero, luego los pagos del mes de marzo. E incluso puede existir un comando atrás que venga programado que empiece a llenar esos datos de manera automática, por ejemplo, desde una aplicación. Eso se puede hacer, que es lo que hacen los programas cuando exportan los datos a Excel. Si nosotros queremos hacer esto, digamos, regularmente, y quiero que eso se ejecute, digamos, hasta la celda número 10, observen, y quiero que tengan unos periodos o unas tasas de interés diferentes. Por ejemplo, la tasa de usura está en el 3%, que es la tasa de las tarjetas de crédito, y aquí ustedes podrían colocar tasas variables. Supongamos que ustedes, no sé, de algún modo necesitan, ¿listo? Tener hasta una cifra decimal. Voy a dejarlo hasta una cifra decimal. Para que dé el ejemplo, hacemos algunas tasas para que ustedes observen, por ejemplo, cuando los llaman a ofrecerles créditos, a cuánto quedaría. Por ejemplo, hay una tasa muy famosa que es la del 0.8%, ¿cierto? Una tasa del 0.7, por ahí llama a veces los bancos, ¿cierto? 0.9 que necesitan, o van a necesitar ustedes trabajar eso, digamos que a periodos mensuales. Listo, y aquí también coloquen pues periodos específicos. Vamos a hacerlo a 12, a 6, a 18, que son las, ¿cierto? Las posibilidades que colocan, nuevamente 24, a 12, a 6, a 18. Vamos a colocar a 12. Listo. Yo podría hacer, evidentemente, este cálculo, obsérvenlo, y no tendría ningún inconveniente. Sin embargo, la macro lo que buscaría es precisamente realizar este cálculo. ¿Qué ejecutar entonces para que esto se me vuelva repetitivo? E incluso yo pudiese hacer este movimiento, poder tomar estos resultados, copiarlos y demás. Yo pudiese hacer eso de manera relativamente sencilla. Si eso es cierto, pues entonces apuntémosle una macro. Si la macro lo que busca es encontrar el resultado, pues miren lo que yo voy a hacer. Voy a borrar este resultado. Y supongan que yo no quiero que la persona que está revisando, ¿cierto? O haciendo los cálculos, tenga acceso a la fórmula. Podría bloquear las celdas y todo eso sí, pero no quiero que la conozca. No quiero que conozca cómo estoy calculando. Eso puede pasar en cualquier industria. ¿Listo? Y si no quiero que la conozca, ¿cierto? Porque puede ser algo que para mí es innovador, porque es mi forma de cálculo, porque es mi patente, porque es mi modelo de negocio, pues yo no quiero que se conozca. Si no quiero que haga eso, entonces yo busco cómo hacer una macro. Pero observen lo que voy a hacer. La macro se graba como cuando yo grabo un video. Y una vez grabo ese video, se lo asigno a alguien que le dé el play al video. Bien, entonces eso es lo que busco. Grabar la macro. Entonces la macro me va a grabar todo lo que yo haga, pero me lo va a grabar de manera diferente. No es visual. Me va a grabar el código de programación que se necesitaría para ejecutar esa tarea. Bien, y observen lo que va a pasar. Vamos a grabar la macro, que sería el cálculo del pago total. Entonces la macro dice, colóquele un nombre. Tan pronto lo de grabar macro, colóquele un nombre. Entonces este va a decir, es la macro pago. Le pongo una descripción, entonces calcula el pago total de un préstamo. Bien, esa es como la ayuda. Aceptar. Y ahí empezó, miren. Dense cuenta que ya está grabando entonces.
¿Qué es lo primero que yo hago? Yo le digo, ubíquese en la celda pago total, dele igual, ¿cierto? Calcule el valor del préstamo como el pago total, como el préstamo por la potencia, donde el número que vamos a colocar es 1 más el interés, ¿cierto? Y la potencia va a ser el número de periodos. Cierro paréntesis. Enseguida, jale esto o proyéctelo hasta la celda número 10 y acabe. Detengo la grabación. Y ustedes dicen, sí, pues eso está muy bien, ¿no? Pero ya lo hizo, pero ¿en dónde quedó guardado? Para eso es necesario utilizar, ¿cierto? El editor de Visual Basic. Entonces miren acá. Aquí dice Visual Basic. Ustedes le dan clic en ese Visual Basic y se les va a desplegar un menú que a primera vista asusta. ¿Qué contiene ese menú? Ese menú contiene aquí unos paquetes o complementos, los complementos que ustedes hayan agregado. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo 3 complementos agregados. Ustedes posiblemente no tengan ninguno. Y solamente les aparezca este VBA Project o Visual Basic Project libro 1. ¿Qué contiene eso? Entonces tiene el código necesario, por ejemplo, para trabajar con la hoja 1, para trabajar con la hoja 2. Es un código, por ejemplo, que yo pudiese entrar a trabajar. De momento, esto no lo tocamos. ¿Listo? Y va a aparecer los otros, bueno, este es otro seguramente que está abierto. Este es el decía que está abierto y por eso me aparece. Entonces este lo cierro. Aquí en la palabra módulos aparecen las macros. En el módulo número 1 le dan doble clic y aquí está la macro. ¿Cómo la identifican? Ustedes pueden hacer varias macros, ¿cierto? Mírenla, pero la identifican con la palabra pago. ¿Listo? En este caso pagó, ¿no? ¿Listo? Revisemos un poco qué hizo. Entonces, esto en código para Visual Basic le dice, seleccione la D2. ¿Eso fue lo que hizo? Sí, miren, seleccione la D2. Enseguida, a la celda activa, aplíquele la fórmula multiplicación por potencia de 1 más el interés elevado a la potencia, al número de periodos. Si eso es cierto, observe que él está diciendo que aquí tiene un número que le está restando a la celda activa. Si aparece el valor completo RC, quiere decir que estoy restando en columna. Si aparece solamente el valor R, quiere decir que estoy restando en fila. Pero bueno, esto de momento no debería ser algo que nos importe a nosotros. Luego, el rango 2, o sea, seleccione nuevamente la celda de 2 y tome el valor, ¿listo? Que teníamos, llénelo e inmediatamente haga que este cálculo vaya de D2 a D10. Es decir, él se ahorró un paso. Tomó el cálculo, lo hizo y ahora lo va a hacer desde la D2 hasta la D10, utilizando autollenado. ¿Listo? ¿Qué es autollenado? Pues precisamente que aplique toda la fórmula a todas. Es por eso que es importante que él haga este RC-3. ¿Listo? Y luego le dice selecciónelo. Y cuando él termina, debe quedar con estas celdas seleccionadas. Es decir, él termina así. Yo le podría quitar la última línea para que termine así. Sí, perfectamente sin seleccionar nada. Y uno aprende a leer ese código sin necesidad de saber nada. Ahora, ¿cómo ejecutar esa macro nuevamente? Ahí tiene que haber alguien que me ejecute eso. Entonces yo le digo, perfecto, borremos. ¿Listo? Ya borramos y vamos a ejecutar la macro para que ustedes se den cuenta que alguien debe ejecutarla. Entonces, hay 2 formas de ejecutar esa macro. La primera, irse a macros y correrla. ¿Listo? Solo seleccionar y darle ejecutar. Lo observan y ella repite todo lo que yo hice. La segunda, asignarle un botón. Y me parece supremamente interesante porque aquí empieza a ser interactivo la hoja de Visual Basic con el usuario. ¿Y cómo agregar un botón? Entonces ustedes van a poder agregar o insertar, observen acá, insertar varios controles. Existen de 2 tipos.
controles de formulario y controles Aptiv X. La diferencia entre uno y el otro es que el control de formulario tiene un control de seguridad para que nadie utilice ese botón. Es decir, las propiedades iniciales del botón no permite utilizarlas. Ya les voy a mostrar cuáles son las propiedades iniciales. Y el control Aptiv X que sí me permite utilizar todas las propiedades de cualquier botón. Es decir, ¿a qué me llamo propiedades? Cuando ustedes jalan, voy a hacer un ejemplo para que ustedes lo tengan. Este es el control Aptiv X, lo voy a colocar en el mismo orden que lo tenía arriba. Y voy a colocar un control de formulario. Son el mismo botón, ¿vale? Exactamente el mismo botón, observen. Un botón que hace clic. ¿Listo? ¿Por qué no hace clic aquí? Porque yo en el momento en que creo cualquier objeto, a esto lo llamo un objeto, él entra en esto que se llama modo de diseño. El modo de diseño es el que no me permite operarlo, darle clic para que se mire. Si le quito el modo de diseño, miren, yo ya le puedo dar clic. Evidentemente, como no tiene nada programado, ni tiene nada atrás, pues no va a dejar dar clic. Primera diferencia entre los dos. El comando de Aptiv X, tan pronto le quito el modo de diseño, el de una empieza a funcionar, de una. O sea, no hay posibilidad de digamos, editarlo si no se tiene pues, el conocimiento específico. El botón 2, si no le he asignado ningún código, él no hace nada. Segunda característica, el botón de formulario, entrar al modo diseño nuevamente, el botón de formulario, que es este, que dice botón 2, cuando yo le doy clic derecho no me permite ver sus propiedades. A esto que está aquí, yo lo llamo un objeto. Y ese objeto tiene las propiedades, o tiene unas propiedades. Por ejemplo, en la vida real nosotros podríamos decir que un objeto es algo que yo puedo repetir y que tiene herencia. Supongan ustedes las personas. De pronto puede no ser el ejemplo más específico, pero las personas es un buen ejemplo. Todas las personas tenemos o nacemos con dos brazos, a no ser que haya casos excepcionales. Todas las personas nacemos con dos piernas. Todas las personas tenemos dos ojos. Todas las personas tenemos dos orejas. Todas las personas, esas serían las propiedades, ¿cierto? Que es algo que es común a todos. El botón de formulario no me permite ver esas propiedades. Obsérvenlo. Yo lo tendría que ver con dándole clic derecho o dándole aquí clic en propiedades. Pero no me deja ver las propiedades. Mire, estas son las propiedades, pero desde abajo. No me deja ver las propiedades que dice botón 2. No me las deja ver. Mientras que el botón Command Button sí me lo deja ver, mira. Observen, miren la diferencia. Aquí no aparecen las propiedades ni el código. Aquí sí aparecen las propiedades y el código. Entonces las propiedades, observen para que me crean. Las propiedades del Command Button sí aparecen, las del botón 2 no aparecen, son diferentes a las de la hoja. Entonces esas características que tendrían todos los botones de comando empiezan, por ejemplo, por poder decir que el botón debería ser posible de digamos, de autoponerse su tamaño. ¿Y eso de qué depende? De las letras que tenga en su interior. Por ejemplo, si yo le dijera que esto es true, ¿lo observan cómo se volvió grande? Y él dice, debo tener un espacio cómodo hacia los lados para que el lector pueda saber o por lo menos intuir a qué se refiere ese botón. Si yo le digo false, pues evidentemente ahorita no me va a hacer nada, pero me permite modificar su tamaño. ¿Listo? Segundo, propiedades. Estas propiedades también son alterables por código, pero pues este no es el curso para hacer ese tipo de cosas. El color de fondo. Entonces yo puedo colocar de la paleta o del sistema o de la paleta. Uno dice, yo quiero que el color de fondo sea negro, pero si el color de fondo no me deja ver la letra, entonces yo pudiese interpretar, ahorita voy a mirar otra vez estas de acá, yo le digo, no, es que yo quiero que la letra sea blanca. ¿Listo? La siguiente, yo quiero que el caption, que es el caption, la parte o el texto que está dentro ahí, no sea command button, se llame para el usuario calcular. ¿Listo? Y todo eso lo hace modificable. No sé si ahí vamos bien. Y por aquí le podía cambiar el valor, el color de resalte. Bueno, perdón, esta era la misma de la letra. Digamos que lo dejamos en azul. El alto, ¿cierto? El ancho. Si lo puedo bloquear o no lo puedo bloquear. El icono del mouse cuando pase por encima de él lo puedo cambiar también. Si quiero colocarle una figura al fondo, es decir, un color negro no, sino una figura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Importante a tener en cuenta, también pudiese hacer que sea su visibilidad falsa, es decir, que no lo vea. ¿Listo? O que sea true. Es importante que eso se tenga en cuenta porque en el momento en que yo lo empiezo a ejecutar, pues él aparece con visible o no visible. Eso lo utilizo, por ejemplo, en algunos formularios. Ustedes pongan mucho cuidado a los programas de los supermercados y ustedes van a observar que los programas de los supermercados cambian entre pantallas. Y aunque leen de manera automática y ubican una hoja de Excel, porque eso es lo que hacen, y luego cogen la hoja de Excel y la imprimen, pues en realidad lo que hacen es ir habilitando, deshabilitando botones. Sí, eso es como, digamos, como el truco del mago, ¿no? Voy quitando y poniendo, como digamos, las luces promocionales que ustedes observan a diario, por ejemplo, en algunas tiendas, que tienen un letrero que va girando. En realidad ese letrero se va apagando, prendiendo, sino que lo hace tan rápido que parece que fuese un letrero móvil. Bien, si nosotros hacemos todo eso mismo, ese tipo de cosas, porque engañamos al ojo, por lo rápido que lo hacemos, nosotros podríamos afiliar o decirle que todo ese código que tenía la macro me lo afilia a un botón de estos. Entonces hay dos posibilidades. Y aquí las ventajas son al revés. Cuando yo tengo un botón, ¿cierto? De este tipo, yo le puedo asignar la macro aquí. Miren, le doy clic derecho y asignar la macro. Y le coloco la macro que yo seleccioné. O también podría tomar este botón y asignarle el código. Entonces, hagamos el primero que es el más fácil. Aunque a este no le puedo cambiar el color ni le puedo hacer cosas, ¿cierto? Desde la parte externa. Y de hecho, para una persona que está trabajando con macros, no le es importante por lo general cambiar el color del botón. Este lo único que me permite cambiar es el título, nomás, miren, ni siquiera el tipo de letra. Calcular. Yo le podría asignar la macro de manera directa. Es decir, todo lo que yo hice ahorita, asígneselo a este botón. Y cada vez que yo le haga clic, repita el procedimiento. Entonces, miren, le digo clic derecho, asignar macro, la busco y le doy a aceptar. Y ya está. Le quito el modo de diseño, porque ahí es cuando empieza a funcionar. Siempre Excel funciona digamos, por defecto sin modo de diseño y le doy calcular. Y miren lo que hice. Es importantísimo esto de las macros. Y aunque ustedes no lo crean, esto funciona un montón cuando empieza a volverse más, digamos, específicas las fórmulas. Existe una fórmula muy famosa que ustedes la van a utilizar seguramente, que es de optimización, que se llama Solver. Y esa le permite optimizar a usted costos, le permite optimizar, digamos, variables. Es un procedimiento matemático, pero que ya tiene ejecutado Excel, como si fuese un programa de cálculo muy, digamos, muy específico, y lo pueden ustedes utilizar con un botón. No sé si hasta ahí fui claro con la asignación en el botón de formulario. Hasta ahí no he tocado ningún código. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Bien, vámonos con la otra opción. La otra opción, observen que este botón ya me quedó por defecto siempre trabajando en directo, porque ya le asigné la macro. Ya le asigné la macro y la única forma de poder, eh, digamos, seleccionarlo para editarlo es con el clic derecho. Sin embargo, este botón de acá, que es el calcular, no le he hecho nada. Y asignar la macro va un poquito más allá en, digamos, en conocimiento que el primero que hice con el botón de formulario. Es decir, este ejecuta la tarea, pero tiene menos opciones. Este ejecuta la tarea, pero es más, o tiene la posibilidad de profundizar, o es más profundo en el programa. ¿Cómo puedo ver el código o asignar la macro a este? Asignación de macro a los botones de ActiveX se hace manual. ¿Listo? ¿Cuál es la desventaja de este botón calcular? Que yo solamente le voy a poder asignar una macro. ¿Listo? Entonces, si le pongo una, le quito la otra, porque no le puedo dar sino modificar. Mientras que a este botón le puedo asignar varias macros. O le puedo asignar, digamos, varias grabaciones. Y ustedes dirán, ¿cómo así varias grabaciones? Sí. Observen lo siguiente. Supongan que yo voy a mover este botón por aquí abajo para que nos quede. Listo. Diferenciado, para que ustedes sepan qué hace cada cual. Y supongan que este botón, ahora lo que va a hacer es borrarme. Entonces voy a grabar una nueva macro. Que borre esto, nada más, que borre esto y que además adicione un cálculo que llame el promedio de pago, digamos en la parte inferior, listo, y enseguida pues calcule un promedio general. Supongo que quiero hacer eso.
nada más como ejemplo académico. Entonces le digo, ah, perfecto. Entonces, en mi macro, esto se va a llamar, dijimos, bueno, no sé cómo colocarle aquí, tal vez ingresos, esto, y sobre esos ingresos le voy a calcular si es posible o no es posible que pague la cuota. ¿Listo? Aquí le voy a decir el préstamo se mantiene, aquí le voy a calcular el promedio y aquí le voy a calcular el promedio y el promedio de los promedios. Bien, supongan que los ingresos mínimos para pagar, ¿cierto? Este valor sería en la división de la cuota, aunque no es directamente así, ¿no? Voy a dividir la cuota en 24, ¿listo? Y la voy a multiplicar por 10, suponiendo que fuese un 10%. Entonces voy a hacer eso. En una segunda macro que le voy a llamar ingreso, ¿cierto? Le voy a decir, ah, bueno, perfecto. Quiere decir que para que usted me pueda pagar ese celular, usted debería, por lo menos, ganarse 10 veces lo que es una cuota. De lo contrario, no me sirve. Quiere decir que usted para pagar esa cuota que debería ser, digamos, bueno, un valor específico, no la calcule, debería ganarse como mínimo 2.750.000. Si yo quiero que el 10% de su sueldo se vaya en eso. Y lo calcula. Y además, quiero que me calcule, ¿listo? El mínimo, digamos, el valor mínimo en función de sus ingresos. Entonces, si yo coloco un valor aquí, él me va a calcular el valor mínimo. Entonces, él me va a decir el valor del salario mínimo, escúchenme bien, el valor del salario mínimo que estaría aproximadamente, podrían confirmarlo, en 210.000 pesos, sin subsidio de transporte, con un pago total equivalente y con un tipo de interés fijo del 0.7%, ¿cierto? ¿En cuántas cuotas debería pagar o hacer un pago total? Entonces yo voy a suponer y le voy a decir que usted va a pagar en 72 periodos. Y la pregunta sería, ¿cuánto es lo que va a pagar? Entonces yo digo, yo necesito nuevamente que me calcule el valor que voy a pagar multiplicado por la potencia en el número que yo necesito, que es 1 más, y la potencia es esta. Para ver si me da con el salario mínimo para ese pago. Bien, verifico. Evidentemente jalo este de acá. Y todo eso que estoy haciendo ahí lo estoy grabando en la macro. Bien, y él me dice, va a pagar 859.000 pesos. Y ahora voy a compararlo. Este dividido en 24 multiplicado por 10 para ver si le dan los resultados. Esto, perdón, 24 no es este, es el número de, esto lo hice mal. Y no alcanza a pagar ni siquiera en 72 cuotas. Con el mínimo usted no se puede comprar un iPhone. Es la conclusión. Y detengo la grabación. Supongan que eso es lo que quiero hacer. Evidentemente, lo más importante de la macro es primero haber planeado qué es lo que quiero hacer, porque de lo contrario, pues voy a hacer improvisaciones. Yo lo que estoy haciendo en este momento es haciendo cálculos improvisados, ¿no? Que no irían hacia ningún sitio. Tengo la macro grabada. No se la puedo asignar a este botón porque tendría, evidentemente, ¿cierto? Que borrar la que ya hice y colocar la nueva. Sin embargo, tengo dos macros. Y este botón con Control Alt y X sí me permite grabar o colocar esas dos macros. ¿Cómo me lo permite? Por código. Y ustedes dicen, ¿cómo así por código? ¿Me tengo que meter con el código? Pues muchas veces sí, porque cuando las macros se vuelven largas, pues toca meterse con código porque siempre uno tiende a cometer algún error cuando hace la grabación. Entonces pasa como cuando graba las diapositivas en PowerPoint. Es más fácil grabarlas de a uno, unirlas y después ejecutarlas que grabarlas todas al tiempo porque siempre tiende uno a quedar insatisfecho. Lo de siempre, ¿no? Ese es el camino del ingeniero. Divide y vencerá. Siempre divide uno los problemas en subproblemas para poder ejecutarlas de manera sencilla. Seguramente ustedes también lo harán y eso es lo que me propongo que puedan hacer con este tipo de botones. Pues hay dos formas de ingresar al código de este botón.
Una, viendo su código por menú y otra dándole doble clic. Cuando ustedes le dan doble clic al botón, él de manera automática lo envía a donde está su código. Y ustedes dicen, ah, bien, está súper chévere que tenga un command button y tenga un botón. No es visible acá, es decir, nunca lo van a encontrar en esta parte izquierda. Solamente lo pueden encontrar dándole clic acá. Entonces existe la programación de la hoja o la programación del botón. Entonces en este caso estoy colocando el botón y él me dice, se va a activar o todo lo que usted tenga ahí programado se va a activar cuando usted le dé clic al botón. ¿Qué otras opciones hay de eso? Yo le pudiese decir, actívese cuando le pase el mouse por encima. Actívese cuando mueva el mouse. Actívese cuando presione, no sé, cuando haga la presión de alguna clave. Actívese cuando haga error. Actívese cuando haga doble clic, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero yo lo dejo por clic porque es tal vez el más intuitivo y al que estamos acostumbrados. Sin embargo, observen que aquí adentro no tiene nada. Nada de código. Aquí debería tener el código. Entonces, ¿qué hago yo para poder copiar eso? Me voy al módulo y digo, ah, bien. Entonces yo lo que necesitaba era, primero, copiar esto. Escojo el código de la primera macro y me voy al command button y lo pego. ¿Listo? Luego le doy enter y le digo nuevamente, cojo el de la segunda macro, le doy control C, lo pego. ¿Listo? Entonces tan pronto ustedes pegaron esto, le voy a dejar aquí un enter para que ustedes lo puedan observar, pues ya tienen las dos macros en un solo botón. Observen, y ahí está grabado pedacito a pedacito, no hay necesidad de ponerse a averiguar si sí o si no, si la hace o no la hace. Ya este código, sin que ustedes sepan programar, hace eso. Bien, le dan guardar y la prueban. ¿Por qué la prueban? Porque muchas veces es necesario saber si eso está funcionando o no. Entonces le voy a poner prueba finanzas y la voy a guardar en mis documentos en donde manejo todo lo que tiene que ver con la unión empresarial. Voy a cambiarle. Y tienen que tener aquí algo muy específico. Los libros de Excel se guardan de dos tipos. Un libro normal, un libro evidentemente para versiones de 1997 a 2003, y un libro que se llama de Excel habilitado para macros. Bien, entonces, cuando uno hace una macro, lo guarda como tal. Libro de Excel habilitado para macros. ¿Listo? Y lo guarda. Bien, ya está guardado y yo podría ejecutar las dos cosas. Me faltaría un botón que me borre, ¿cierto? A mí me gustaría que borrara todo esto. Lo borro y lo dejo así. Bueno, aquí lo voy a dejar así, no importa. Podría borrarlo también, pero no importa. Listo, él me agregó tanto filas como columnas. Y observen que cuando yo le hago clic en este botón, él solamente me calcula los pagos totales. Solamente tuvo acceso a una macro. Sin embargo, cuando yo le hago clic al botón calcular, él me calcula todo. Las dos macros en uno solo, con solo haberle dado control C y control V sin necesidad de saber programar nada. ¿Listo? Ventaja y desventaja, pues esto es a gusto del consumidor, ¿no? Si yo lo que quiero es grabar un solo procedimiento, pues utilizo este botón que es más fácil, no tengo que hacerle nada. Si yo necesito hacer procedimientos más específicos, pues simplemente agrego la macro por este tipo de valores. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué otras opciones tengo? Pues no usar botones. Y ustedes dirán, ¿cómo así no usar botones? Sí, no voy a usar botones. Yo puedo aquí decirle en las macros, ejecute primero la de pago o ejecute, perdón, y ejecute luego la macro de ingreso. Eso también lo pueden hacer ustedes, observen. Y eso equivale a lo que acaban de hacer con el botón. Para eso no necesitarían nunca entrar al código ni nada, ni ponerle botones, ni nada de ese tipo de cosas. Sin embargo, necesitan conocer y tener en algún lado esa información de qué hace cada macro. Entonces, por eso es que en ese momento se vuelve importante la información que ustedes crearon. ¿Listo? ¿Qué es eso de la información que ustedes crearon? La descripción. ¿Qué más podrían hacer? Poderle colocar, bueno, yo quiero calcular el pago, control P, aunque creo que control P creo que está reservado. ¿Listo? Entonces busquemos una letra que pronto no esté utilizada. No sé.
voy a colocar control K, yo creo que sea central, control J es justificar. Bueno, aquí tendríamos que colocarlo muy, control 1, supongamos. ¿Listo? Control 1 se va a llamar, no, pero tampoco, sin una letra, sin acento, control Q. ¿Listo? Supongan que el ingreso es control Q y el pago es control W. ¿Por qué? Para mirar digamos, el orden que ustedes tienen en este momento en el teclado QWERTY. Miren su teclado en un computador. Se llama el teclado QWERTY, ¿cierto? En honor a la persona que lo inventó o que lo ideó. Esto y lo coloco en ese orden, Q, W. Y la descripción es importantísima porque la persona que no sabe lo puede hacer. Si esas dos no están reservadas, él debería dejarme ejecutar esto cuando yo le diga control Q o control W. Voy a borrar, que lo observen. Y si yo le hiciera control Q, por ejemplo, él ya me lo hizo, y si le hiciera control W, él ya lo hizo. Observen lo que hizo. ¿Listo? Con solo darle control W y control Q. Esa es una opción que ustedes pudiesen tener para poder trabajar con este tipo de macros. Importante, pues a medida que las macros se vuelven grandes, solamente las muy grandes y muy específicas se pueden hacer a través de botones para que dependan de un solo botón y sean transparentes. En programación se conoce eso como transparencia de las macros. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ah, sí, profe, ¿me puedes por favor mostrar otra vez cómo se desplegaba el menú de programador? Ah, bueno, perfecto. Entonces es muy sencillo. Mira, le das aquí ver código. Programador, ver código. O el menú, agregar el menú de programador. Agregar el menú de programador. Ah, vale, perfecto. Pensé que el código. Entonces, le das archivo, te vas a opciones y le das personalizar cinta de opciones. Y le agregas programador. Ok, gracias. ¿Listo? Ahí te va a salir la pestaña. También podrías agregarle la de dibujar también. Y te salen las pestañas. ¿Listo? No sé si tenemos alguna duda adicional. Bien, pues esto va más allá, ¿no? Esto también funciona con cadenas de caracteres, no solamente con fórmulas. Funciona con letreros, funciona, ¿cierto? Que empieza a ser más amigable los programas o las macros o las hojas de Excel con el usuario. Supongan lo siguiente ahora. Miren lo que voy a hacer. Voy ahora a grabar una tercera macro que tome los enunciados. Perdón, porque creo que no estoy grabando todavía la macro. Voy a grabar una tercera macro que le llame nuevo. ¿Listo? Y esa tercera macro en este libro va a ser control E. ¿Qué va a hacer la macro? Va a tomar estos valores, me los va a copiar, va a crear o va a ir a la hoja número 2 y les va a pegar para que arranquemos unos nuevos resultados. Enseguida, ¿listo? Podría perfectamente copiar cualquiera de estos valores y pegarlos. Sin embargo, eso no lo voy a hacer, solamente voy a colocar los periodos y ya tengo la grabación, porque solamente es nuevos. ¿Listo? Hubiese podido decirle sí, coloque la negrilla, sí, lo puedo hacer. Y me voy a la macro y ahí tengo nuevos. Observen. ¿Listo? Cuando yo corra esta macro puede tener errores. Esto puede presentar errores. Porque no he creado una nueva hoja. Entonces, miren, él va a perder la referencia. Para hacer este tipo de cosas ya necesito tener una habilidad más grande de programación cuando vaya a crear nuevas hojas. Pero es relativamente sencillo ejecutar. Esa tercera macro con control E, yo puedo trabajarla de manera rápida. Vamos a probarla solamente para ver si me saca error. ¿Listo? Y hacerla, mírenla. Ella coge y me vuelve a copiar todo desde cero. Miren, la borro y la siguiente macro que es control E me vuelve a colocar todos los valores. Eso sirve mucho, por ejemplo, y yo recuerdo en algún instante que me pasó la creación de las facturas electrónicas. Esa factura electrónica la hice en el año 2002 o 2003. Se hizo esa factura electrónica en Excel, en donde lo que hacía uno era precisamente tener un botón de controles
donde tenía una plantilla y solamente le decía generar factura. Y ella de manera automática le colocaba el número de la factura, inmodificable, le colocaba la fecha de manera actualizada. Y si uno es capaz, por ejemplo, de ver esta regla, aquí aparece por lo general la regla, bueno, que en este caso no me la está dejando ver, cuando uno le da aquí la regla, puede adecuar los márgenes para que esto quede impreso en una sola macro. Incluso en la misma macro le puede decir que la imprima, ¿cierto? O sea, solamente que coge los valores que usted tiene aquí, si pongamos estos valores, este valor de acá, coja este valor y le genere una factura, ¿cierto? Solamente con esa base de datos. Y él se va a una hoja, la organiza de un determinado modo, ¿cierto? Le pone la fecha, le pone el número consecutivo de la factura y la imprime de manera automática, ¿cierto? Eso lo podemos hacer con Excel. Hoy en día tal vez ya no es tan necesario, para eso tienen una gran cantidad de software encargado de esto, pero que sepan que se puede hacer. Todas esas acciones se pueden ejecutar, sobre todo cuando existen pues, empresas que hasta ahora están empezando, ¿no? Esos emprendimientos que hasta ahora están comenzando y les exigen una factura electrónica, pues puede estar segura por ese lado. Bien, ¿por qué? Porque a veces la licencia es un poco costosa. Esa puede ser una opción. Puede tener una facilidad en cuanto al trabajo con esas macros. ¿Qué más pueden hacer con estas macros? Pues no tiene límite. Como es programable, no tiene ningún tipo de límite, lo que les va a permitir a ustedes pues poder trabajar casi que de manera o de posibilidades infinitas con esta vista de programación. Pueden agregar otros paquetes, sí, y pueden volverlo tan complejo como ustedes deseen. Hagamos un segundo paso. Digamos que en la hoja 2, bueno, en la misma hoja 1, yo quiero que tan pronto haga los cálculos, me salude. Yo quiero que el computador me salude. Entonces voy a grabar una macro. ¿Listo? Y voy a grabar una macro y le voy a decir, un segundo, no estoy seguro que le vaya a grabar macro. Y a esa macro le voy a colocar salud. Bien, quiero que el computador me salude. Entonces, ¿qué es que el computador me salude? Que me diga, ¿a quién estoy? Igual a hola, ¿cierto? Inserte, ¿cierto? Un espacio, digamos, este espacio, me una con mi nombre y supongo que yo me identifiqué aquí, esto, y me diga en otro espacio, esto ya lo hicimos, y lo una, bueno, hagámoslo aquí una vez aquí, ¿cómo estás? Y él me empieza a unir cadenas de caracteres. Entonces él me dice, hola, deja un espacio, G1, ¿cómo estás? ¿Listo? Este hola debe ir entre comillas para que lo identifique como un resultado. Entonces, como no aparece mi nombre, dice hola, ¿cómo estás? Pero si yo coloco aquí mi nombre, Felix Julián, por ejemplo, hola Felix Julián, ¿cómo estás? Eso lo puedo hacer también a través de una macro. ¿Listo? Y le digo detener grabación. Bien, aquí le pueden colocar Carlos. Me dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Y observen que el programa se empieza a volver interactivo. ¿Para esto necesitaría una macro? No necesariamente, pero para lo que sí necesitaría una macro es para lo siguiente. Resulta que por programación hay digamos, una palabra clave que maneja Visual Basic que se llama MSG Box. La voy a escribir aquí. MSG Box. ¿Qué significa? Caja de texto. Y si yo a ese MSG Box, ¿cierto? Le coloco aquí unos caracteres, pues él me imprime o me saca una caja. Entonces, por ejemplo, este es muy común que ustedes lo hayan visto en algunos valores. Error. Esto de acá. Sin embargo, como fórmula, Excel no lo recibe porque es un comando típico de Visual Basic. Entonces voy a tomar ese comando, lo voy a copiar. ¿Listo? Van a observar lo que ocurre. Voy a ir al botón de calcular, ¿cierto? Lo pongo en modo de diseño, le doy doble clic y me voy al final.
Y miren, aquí al final le voy a colocar msgbox. Y le voy a decir aquí, aunque aquí la concatenación funciona diferente, ¿vale? Solamente voy a colocar el letrero hola, ¿cómo estás? Para que no haya confusión. Creo que miren que esto sí es posible hacerlo desde Mac. Y ya está. ¿Listo? Por ejemplo, proceso finalizado. ¿Por qué es necesario que haga eso? Porque si yo tengo el mismo cálculo y no me acuerdo si lo que hice estaba bien o estaba mal, o lo tengo que hacer 2 veces, no sé si lo hice o no, esa sería una buena forma de que me diga, ya lo terminó el proceso. Entonces ahí ya quedó guardado en la macro. ¿Listo? Lo hice de manera, lo hice manualmente. Yo le quito el modo diseño y le vuelvo a calcular. Miren, yo puedo quitar esto de acá. Le digo, córralo. Y él me dice, hola, ¿cómo estás? Proceso finalizado. ¿Lo observan? Y empiezo a volverme un poco más interactivo con el usuario. Sin necesidad de programar, sino solamente utilizando una pequeña instrucción propia del Visual Basic, ya soy capaz de controlar ese proceso. ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Qué puedo hacer con Excel? Tantas cosas como yo considere necesario. Voy a hacer un ejemplo que, digamos, o mostrar un ejemplo, más bien, para que ustedes no se confundan, que yo ya preprogramé, para que ustedes sepan lo poderoso que pueda llegar a ser Excel. Y lo miren. Y ya pues esto es cuestión de ponerse a programar. ¿De acuerdo? Pero pues este no es el perfil de ustedes. Sin embargo, recuerden lo que les mencioné, ¿no? La programación tal vez es el analfabetismo del siglo XXI, así que pues esto viene inherente en ustedes y seguramente desde sus colegios los vienen aprendiendo a programar. En mi caso particular, yo aprendí a hacer estas programaciones a los 11 años aproximadamente. Bien, por curiosidad nada más. Y estoy hablando de mis 11 años ya hace muchísimo tiempo. Bien, cuando recién salían los computadores. Es importante que ustedes se metan en el argot de la programación. Ese argot de la programación les va a ustedes permitir generar sus propias estadísticas y conociendo evidentemente el lenguaje matemático, poder generar sus propios valores, valores confiables, e incluso sin que tengan que pagarlo, ¿no? Al final lo que vale, lo que cuesta una licencia de software es precisamente el haber hecho la programación y el haber hecho esa parte de formularios. Entonces, el primer ejemplo que les voy a mostrar y que voy a abrir es uno de los que hice con el mismo grupo, pero no orientado a finanzas, sino orientado a el grupo de ingeniería de software. Bien, este no es. Un segundo. Quiero abrirlo acá porque no recuerdo dónde está. A ver, creo. Hoy es 27, creo que ha sido el 25. A ver si es este. Este es. Supongan este. Lo hice con el grupo de ingeniería. Entonces, el grupo de ingeniería tiene dos botones. Uno que calcula y uno que limpia. Está aquí sí un poquito más avanzado. Ya por programación puedo limpiar, ¿cierto? La macro. Aquí lo podría hacer. Ahorita lo probamos. Y lo hace. ¿Qué tiene que hacer? Pues el programa toma un valor inicial. ¿Listo? Es decir, tiene un paso ahí nada más. Este es como la activación del programa. Supongan que se ni quita ni pone. Tiene dos valores, 34 y 50. Me lo suma. ¿Listo? Aquí me lo suma. Miren que no tiene fórmula, pero él me lo suma, me saca el resultado de la suma. Y empieza desde 34 y se va de punto 5 en punto 5 hasta que llega a 50. Es decir, genera una secuencia, Luego la limpia. Bien, entonces el botón calcular hace eso. Yo le digo calcular y mire, él genera la secuencia y cuando termina me dice hola en la salida. Es decir, combina todos esos pasos. Todo esto se hizo programado. ¿Cómo se programó? Entonces voy a ir a mostrarles el código, que es una operación relativamente sencilla. En ese command button, observen lo que le hice acá. Este es el de calcular y este es el de limpiar. Sin embargo, él ya tiene condicionales y ellos pueden usar condicionales porque ellos ya están programando en cualquier lenguaje, no importa, es lo mismo. Lo único que cambia es el idioma. Es como si ustedes hablaran en inglés y luego en español y luego en francés, solo cambia el idioma, pero lo que nos decimos es lo mismo. Es hola, ¿cierto? Es hello, etcétera, etcétera. ¿Listo?
esta programación se hizo así, con unos condicionales. Entonces, así iría el nivel de programación. Asignaciones, que solamente asigne un valor o un igual. Condicionales, que es si algo pasa, entonces, si no, haga otra cosa. Y ciclos, para algo empiece a girar hasta que termine el ciclo. Eso es lo que necesitamos para saber programar. Entonces los invito a que miren sus programaciones. Entonces él puede hacer eso, puede venir acá, puede limpiar, mírenlo, me limpia nuevamente la secuencia, cambia los números, entonces aquí le coloco 150. Y ustedes dirán, pero yo puedo hacer la secuencia. Sí, usted puede hacer la secuencia, pero usted no puede hacer la secuencia dinámica, miren. La secuencia es dinámica, ella me llena hasta donde yo le diga, limpio. Ahora si aquí le coloco 35, la secuencia es dinámica, miren. Dinámica. Y esta dinamismo o esta parte dinámica, eh, digamos que inicialmente es más sencilla hacerla por programación que en Excel. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo poder hacer la limpieza? Pues puedo hacerla, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Esto solamente para que miren cómo funciona. Hay alguien que quiere hablar, pero creo que el micrófono no le funciona. Sí, profe, sí funciona. Sí, No, es que es algo. Tengo una pregunta. ¿Yo puedo hacer un buscador con la macro? Es decir, no importa que esté en la hoja 1, 2, 3, no importa. Yo sí, digitar un nombre y que lo encuentre. sí, sí, señor. De hecho, lo que yo tengo que hacer es muy sencillo. Incluso a veces ni necesito una macro, solamente utilizar la función buscar y ya. Solamente utilizas la función buscar. Mira, aquí está la función buscar. O sea, para eso no necesitas una macro. Si está dentro de una macro, para que vaya y pues después tome ese número o ese nombre y, por ejemplo, me cuente cuántos nombres de esos hay, eso es diferente. ¿Listo? Por ejemplo, para que me divida en nombres, apellidos, ya comandos específicos sí necesitarías hacer una macro. Si necesitas que esta función buscar, ¿cierto? Te necesita, no sé, necesita el valor, buscar el valor hola, ¿cierto? Y te diga, yo necesito buscarlo en todos estos datos. ¿Listo? Si tú necesitas que eso ocurra, pues ahí te la vas a encontrar. Esto pues evidentemente aquí hay que sacarle, hay que agregarle, creo que le di un valor ahí mal, hay que agregarle pues las otras características, ¿no? Y es que quieres que te imprima de resultados, si quieres que te imprima un valor sí, si quieres que te imprima un valor no, si quieres una búsqueda horizontal, qué es lo que quieres que te busque, pero con la función buscar no necesitarías una macro. Si Ok. necesitas contar, pues ya tienes que empezar a anidar funciones, pero cuando eso es estático, o sea, si tú tienes un número de valores aquí estático, bien, ¿cuándo necesitarías una macro? Cuando tú empiezas a llenar datos acá, a llenar y a llenar y a llenar y no sabes dónde finaliza. Entonces, porque con una función buscar, tú le dices dónde inicia y dónde finaliza. Pero cuando no tienes el valor buscar y necesitas, no sé si buscar aquí, porque solamente tengo datos aquí, buscar aquí o buscar aquí, porque vuelvo pesado el programa, pues ahí necesito una macro. Lo que pasa, profe, es que no es tanto encontrar el valor, sino Sí, de que yo pueda digitar, ejemplo, camisa, y que sí. la camisa azul me salga y me bote el precio, pero como un navegador, que yo pueda ir digitando y rellenando varias veces. Eh, no sé si te entendí. Tú quieres Profe, que, tú quieres que haya varias referencias, camisa azul, camisa roja, camisa verde, pero no, solo quieres no, encontrar camisa. ok, sí, pero no es tanto referencias, profe. Lo que pasa es que tengo un inventario y Sí. necesito hacer que la persona que lo está usando sea capaz de cuando va a registrar el precio, busque el producto y tenga que ponerlo. Y necesito un buscador para eso. Sí. ¿Y dónde Pero necesitas buscarlo? En ese inventario. en ese inventario, correcto. Pero la persona tiene que poner, va poniendo constantemente un nombre, lo va digitando. Sí, Y listo. necesito que salga nombre todo. Y no he podido hacer eso, profe. O sea que te salga todo el nombre, solo con colocar la C ya te salga camisa. Sí, muy bien, sí. ¿Sí? Pero eso no es un buscador, es más, digamos, pues sí, es un buscador automático, ¿cierto? De la C y luego de la A, ¿cierto? Para que te vaya encontrando el valor. Pero evidentemente ese sí necesita una macro y necesita programarse. ¿Listo? Necesita programarse. Y tienes, me imagino, una hoja donde está el inventario. Sí. Sí, necesitas programarlo. Si quieres,
de pronto en la siguiente clase que vamos a dejar la práctica mientras que tus compañeros están trabajando, lo miramos un momento, ¿te parece? Porfa, please. ¿Listo? Y para que de pronto lo tengas ahí presente. Pero sí, eso es posible. Porque lo que hace es buscar primero cuando digito la C, luego cuando digito la CA, pero es probable que si la base de datos es muy grande, se demore un poquito. ¿De acuerdo? Es posible que eso ocurra. ¿Listo? Pero lo podemos ir observando, que por lo general las bases de datos donde están los valores, o digamos las camisas, o en este caso son pequeñas. ¿Listo? Porque pues no aparecen muchas referencias, pero sí se puede. ¿Listo? Ahí es algoritmos de programación para optimizar eso. Eso es programación, literalmente. Bien, todos ese tipo, por ejemplo, de secuencias avanzadas las macros necesitan ser programadas. Pero ojo, no les estoy diciendo que para hacer una macro necesito programar. No, una macro es una acción repetitiva que ustedes pueden realizar dentro de una hoja, dentro de un libro de Excel. Bien, hasta ahí. Voy a subir de nivel. Les voy a mostrar a uno que hice yo para mi trabajo. Algo que hago a diario. Algo que me toca, de hecho, hacer ya ahora en la asignación docente. Cada semestre, mi trabajo es asignar o hacer asignación docente. Observen todo este trabajo, todas estas hojas. Entonces, mi trabajo es asignar o hacer asignación docente a 10 semestres con unas determinadas asignaturas que vienen en diferentes, digamos, currículos. Cada vez que se actualiza el currículo, pues hay que cambiar las asignaturas o actualizarlos, su mismo nombre lo indica. A esas asignaturas hay que compararlas con una asignación de otra unidad. Aquí está la asignación de esa unidad. Y proyectar un número de grupos en función de un número de estudiantes. Bien, enseguida, como yo soy el encargado de trabajar con las franjas comunes, en mi caso me toca programar grupos para otros programas. Entonces aquí programo o hago los grupos de otros programas. Y aquí inicialmente no necesito macros, pero miren, tengo la posibilidad de que cada vez que voy llenando el horario, él se me va colocando en negro. Entonces visualmente eso ayuda un montón. Tengo la posibilidad de, por ejemplo, en este no he agregado nada, pero cuando yo agrego aquí un grupo, por ejemplo, él automáticamente dice, ojo, ya lo asignó, y le coloco el profesor. Entonces, feliz. O Andrés, bueno, Andrés, no sé, o otro programa, Ingeniería de Sistemas. ¿Listo? Yo tengo esa posibilidad, que lo asigno. Y voy verificando semestre a semestre o validando quiénes son los profesores. Por ejemplo, aquí está un profesor o una profesora que se llama Iván. Yo le digo validar y él automáticamente va y me verifica todos los profesores que había en esa hoja y me les coloca el horario y el número de horas que tiene de manera automática. Verifica semestre a semestre. ¿Por qué tiene que verificar? Porque en un semestre uno nunca se pueden cruzar las asignaturas para asegurarle al estudiante que va en línea que no se le cruzan. Semestre 2, semestre 3, semestre 4, semestre 5, semestre 6, semestre 7, semestre 8, semestre 9, semestre 10. Y calcula profesor por profesor las horas que tienen asignadas en total e incluso me permite limpiar. Todo esto es generado por macros. Todo, absolutamente todo, porque es un procedimiento repetitivo. Pero lo hace un solo botón. Un solo botón es capaz de recorrer. Y para poder subir todo esto al sistema, o sea, aquí la ventaja es que evita cruces. O sea, el programa, si usted tiene claro cómo es el algoritmo, él evita cruces. Evita que se crucen las cosas. Si usted tiene claro cómo hacerlo y cómo ejecutarlo, pues él le hace la tarea. Y al final de todos esos horarios que ustedes los están viendo de forma visual, me saca un informe que se llama, en un segundo, informe así. Y esto es lo que yo subo al sistema. O sea, evidentemente al principio yo cometía muchos errores porque pasar, por ejemplo, de subir un semestre en donde tengo, uy, ¿cuál es la asignatura? ¿Cuál era el horario? Y tenía que mirar acá y luego ir acá a verificar y es con tal profesor y no tenía cuándo verificar. Entonces, este es el informe que a mí me decía, ah, pues fácil, mire, aquí el curso de optativa 2 va con el profesor tal y va los martes y jueves de tal hora a tal hora. Y lo adecué de acuerdo al sistema. Y le dije, ah, bueno, perfecto. Entonces, con todo eso que está, genéreme un informe. Él se demora un poquito en hacer el cálculo que tiene que recorrer todas las hojas. Tiene que recorrerlas todas e ir verificando una a una
el llenado del informe. Pero para mí un poquito es, si estoy frente al computador, 20 segundos. Cuando, por ejemplo, en la revisión y a veces en la cantidad de errores que estaba subiendo al sistema, o que uno tiende a subir porque uno tiende a errar siempre, podría demorarme 8 días. Entonces, bajar de 8 días a 20 segundos, evidentemente, pues que cambia un montón el nivel de trabajo. Y miren, él me genera nuevamente un informe. Y este es el que yo llego, a veces ni siquiera necesito imprimirlo. Ya me acostumbré, entonces lo pongo en la tableta y digo, ah, bueno, perfecto. Empiezo a subir notas asignaturas al sistema y hago una asignación rápida. ¿Existen software que hacen esto? Sí, claro que sí, toca pagarlos. ¿Vale? Como todo, como todo. Ahorita creo que existe software para todo, pero hay que pagarlo. O sea, para hacer este tipo de cosas que sean confiables, que tengan seguridad, ¿cierto? Y que además les tenga soporte, que les asegure que está bien, pues toca pagarlo. Sin embargo, pues yo me tomé el trabajo de hacer el mío propio. Encontrarán de estos casos por montones en sus empresas, por montones van a encontrar este tipo de casos donde la gente ejecuta o hace su tarea de manera automática. Muchos muy curiosos, muchas personas salen formadas en Excel y con un par de semanas de programación te pueden hacer esto y te dejan funcionando todas las mil maravillas. Esto es muy común. Por eso es que les hacía tanto énfasis en que esa licencia Office 365 que ustedes tienen en este momento en la universidad es supremamente importante. Porque si ustedes logran probar en la universidad, ¿cierto? Pues todas ese tipo de herramientas, cuando lleguen a sus empresas, la mayoría de empresas están migrando al Office 365, sobre todo las empresas grandes, cuando estén trabajando o cuando ustedes decidan, por ejemplo, tener una licencia de este tipo, pues les va a ahorrar un montón de trabajo, porque todo esto se ancla a Teams, todo esto lo pueden jalar a Planner, lo pueden jalar a OneNote, pueden generar lazos automáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo basado en una hoja de Excel, en una hoja de Word, en una presentación de PowerPoint. Bien, ese es más o menos el panorama que yo vislumbro. Yo creo que muchas empresas, sobre todo las pymes, van a tender a manejar este tipo de herramientas. Hay gente trabajando muchísimo en esto. Hay gente, digamos que no se necesita demasiada habilidad para estar trabajando en esto, entonces sería bueno que ustedes también lo intentaran. Bien, en resumidas cuentas, ¿qué macros tengo yo acá? Yo tengo, miren todas las macros que yo tengo acá programadas para poder generar todo esto y todas ancladas pues a varios botones. Los botones que aparecen y que ustedes pueden observar que aparecen de validar y limpiar en cada uno de los semestres. ¿Listo? Estos códigos los utilizo solamente para identificación. A veces me sale, por ejemplo, introducción a la ingeniería y tiene como 20 grupos. Entonces hay uno de introducción a la ingeniería para una carrera, otro para otra carrera. Eso en universidades ya grandes es muy complicado, muy complicado. Y pues esto es una buena opción. ¿Listo? Es una opción, por ejemplo, para ustedes, como lo mencionaba ahorita, no sé si era, bueno, es uno de los helves, pero no sé cuál de los dos, la verdad, porque no lo vi. Eh, que puedan ustedes automatizar cosas, e incluso si tienen cosas en este momento que hacer en algunas empresas familiares o eso, es el momento de que lo hagan. Excel es muy, muy, muy poderoso. Esto a diferencia de los open software, digamos, del, del Open Office, ¿cierto? Pues es mucho más poderoso porque se permite programar por la parte, digamos, externa de Excel. El Open Office solamente les permite hacer eso, hojas de cálculo. ¿Dudas? ¿Preguntas?